Hubo tres momentos en la historia en los que la humanidad recibió un golpe demoledor a su orgullo. El primero llegó cuando Copérnico demostró que la Tierra no era el centro del universo, sino un grano de polvo girando en torno a una estrella mediocre. El segundo lo asestó Darwin al demostrar que el hombre no era la corona de la creación, sino el resultado accidental de millones de años de evolución animal. El tercer golpe lo dio un médico judío de Viena con un cigarro en la boca y una mirada que parecía capaz de atravesar paredes. Se llamaba Sigmund Freud, y lo que demostró fue aún más perturbador que los dos anteriores, que tú, en este preciso momento, no eres el dueño de tus propios pensamientos. No eres gobernado por la razón. No eres la criatura consciente y libre que crees ser. Eres el resultado de una guerra invisible que se libra en el sótano oscuro de tu mente, entre deseos que no te atreves a reconocer, miedos que enterraste en la infancia y fuerzas que llevan funcionando desde antes de que nacieras. Freud no solo propuso una teoría. Destrozó el espejo en el que la civilización occidental llevaba siglos mirándose complacida. Pero este hombre que cambió para siempre la manera en que nos entendemos a nosotros mismos no era ningún santo. Era ambicioso, contradictorio, autoritario y, en ocasiones, peligrosamente equivocado. Cometió errores que costaron vidas. Construyó un movimiento científico con los métodos de una secta religiosa. Adoró a algunos discípulos y los destruyó cuando se atrevieron a disentir. Padeció uno de los cánceres más crueles que se conocen durante 16 años y jamás pidió clemencia. Esta es su historia completa. No la versión del libro de texto. La versión de carne, de sangre, de cocaína, de delirios nocturnos, de anillos secretos, de libros ardiendo en una plaza de Berlín, y de una muerte pactada en silencio a las 3 de la madrugada. Prepárate. Porque para entender a Freud, primero tienes que entender el mundo que lo creó. La Viena de la segunda mitad del siglo XIX era posiblemente la ciudad más contradictoria del planeta. Desde fuera brillaba con una intensidad cegadora, los enormes palacios barrocos del Ringstrasse, los cafés donde se debatía filosofía con pastelillos de chocolate, los valses de Johann Strauss flotando sobre la niebla del Danubio, las óperas donde la élite imperial lucía sus mejores joyas. Era la capital de un imperio austrohúngaro que extendía su sombra sobre 15 naciones y una docena de lenguas distintas. Parecía el centro del mundo civilizado. Pero debajo de esa fachada perfecta, la ciudad hervía. La sociedad vienesa de la época era una jaula dorada de hipocresía. El cuerpo era pecado. El deseo era vergüenza. Las mujeres de clase media sufrían parálisis inexplicables, ataques de llanto repentinos, ceguera transitoria, mutismo súbito, todo ello sin ninguna lesión orgánica visible. Los médicos lo llamaban histeria y encogían los hombros. Las familias lo ocultaban. La iglesia lo consideraba debilidad moral. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a preguntar qué pasaba de verdad en el interior de esas personas. Era una sociedad tan aterrada de su propia sexualidad que, según algunos testimonios de la época, llegaba a cubrir con telas las patas de los pianos para evitar que sus formas curvas resultaran sugestivas. Las madres explicaban a sus hijas que el matrimonio consistía en soportar ciertas cosas. Los médicos recetaban duchas frías y trabajo manual para calmar los nervios. El deseo no nombrado se pudría en silencio y la enfermedad era su única forma de expresarse. Fue en este caldo de cultivo perfecto donde el psicoanálisis encontraría su razón de ser. La reprensión masiva de toda una civilización necesitaba, tarde o temprano, que alguien se sentara a escucharla. Y ese alguien sería Freud. Pero antes de convertirse en el gran oyente del mundo, tendría que sobrevivir a su propia infancia. Sigismund Shlomo Freud llegó al mundo el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, una pequeña ciudad de Moravia que hoy forma parte de la República Checa. Su padre, Jacob Freud, era un comerciante de lanas judío de mediana edad, afable, algo soñador y no demasiado afortunado en los negocios. Su madre, Amalia Nathanson, era 20 años más joven que su marido, enérgica,
dominante y absolutamente convencida de que su primogénito estaba llamado a la grandeza. El nacimiento en sí ya fue señalado como especial. El bebé llegó envuelto en lo que las tradiciones populares llaman el velo, una porción del saco amniótico que había quedado sobre su cabeza. En la superstición centroeuropea, nacer así significaba venir marcado por el destino, protegido de los malos espíritus, predestinado a cosas grandes. Amalia lo creyó con toda su alma. Llamó a su hijo Misigideoro y organizó el universo doméstico entero a su alrededor. Cuando el niño tenía 4 años, los negocios del padre se hundieron y la familia emigró a Viena, instalándose en el barrio de Leopoldstadt, el gueto judío de la ciudad. Las condiciones eran estrechas, un apartamento pequeño donde se apilaron con el tiempo 6 hermanos más, escasez constante, la presión silenciosa de la pobreza. Pero dentro de ese apartamento, Sigmund gozaba de un estatus intocable. Tenía su propio cuarto. Utilizaba lámpara de aceite mientras los demás se alumbraban con velas. Y cuando el pequeño genio estudiaba, la casa debía guardar silencio absoluto. A sus hermanas se les llegó a prohibir tocar el piano porque los sonidos interrumpían la concentración del heredero. Esta constelación familiar, madre devota que lo adoraba sin condición, padre que lo decepcionaría con su pasividad, y una posición de privilegio absoluto en medio de la escasez, fue el molde que fraguó toda su psicología futura. Él mismo lo diría años después sin asomo de falsa modestia: el hombre que ha sido el favorito indiscutible de su madre lleva consigo durante toda su vida el sentimiento de un conquistador, esa confianza en el éxito que no pocas veces genera el éxito mismo. Pero había otra cara de esa infancia que Freud tardaría décadas en examinar honestamente. El incidente del gorro. Su padre, Jacob, le contó en cierta ocasión cómo años atrás, siendo joven, un antisemita le había golpeado el sombrero de la cabeza en plena calle mientras le gritaba, fuera de la acera, judío. El pequeño Sigmund, lleno de expectación, preguntó, ¿y qué hiciste? La respuesta de Jacob fue tranquila: bajé a la calzada y recogí el gorro. Silencio. Docilidad. Rendición sin combate. Para el hijo, aquello fue una herida que nunca cerró del todo. No de la herida del antisemitismo en sí, sino de la vergüenza de ver a su padre capitular sin resistencia. Desde ese día, Freud no elegiría a Moisés como héroe, sino a Aníbal, el general cartaginés, semita el también, que cruzó los Alpes con elefantes y tuvo temblando a Roma durante 15 años. Un semita que no bajaba a recoger ningún gorro. Que atacaba. En esa imagen se cifró para siempre la ambición de Freud: ser el que hace temblar, no el que se dobla. Su capacidad intelectual se manifestó pronto y de manera abrumadora. A los 12 años leía a Shakespeare en inglés de manera fluida. Dominaba el latín y el griego clásico, el francés y el italiano. Aprendió español solo, sin profesor, únicamente para poder leer el Quijote en su lengua original. Terminó el bachillerato con las máximas calificaciones. Sus profesores lo contemplaban con esa mezcla de admiración e incomodidad que inspiran los alumnos que saben más que ellos. En 1873, a los 17 años, ingresó en la Universidad de Viena. La elección de carrera no fue fácil. Soñaba con el poder político, con cambiar el mundo desde una tribuna. Pero en la Austria imperial, las carreras de alta proyección estaban prácticamente cerradas para los judíos. El ejército, la diplomacia, la administración pública de nivel superior, todo bloqueado. Solo quedaban la jurisprudencia y la medicina. Un ensayo de Goethe sobre la naturaleza, leído en voz alta en una conferencia pública, y la teoría de la evolución de Darwin, que entonces sacudía el mundo científico, inclinaron la balanza. Eligió medicina. Pero no para curar enfermos. Para descubrir secretos. Los años universitarios de Freud fueron extraordinariamente largos. Tardó 8 años en licenciarse, y no porque fuera mal estudiante, sino porque lo que le interesaba no era obtener el diploma cuanto antes, sino sumergirse en la investigación pura. Desde el principio quedó fascinado por el laboratorio,
por el microscopio, por la posibilidad de encontrar en las entrañas de la materia viva las respuestas a las grandes preguntas. Su primer mentor fue Ernst Brücke, director del Instituto de Fisiología de Viena y uno de los científicos más rigurosos de su generación. Brücke era un hombre de principios de hierro, creía que todo organismo vivo es, en esencia, un mecanismo físico-químico que funciona según leyes deterministas. No hay alma. No hay misterio. Solo procesos materiales que aún no entendemos bien. Esta filosofía impregnaría a Freud para siempre, incluso cuando más tarde postulara teorías que parecían alejarse de ella. Bajo la dirección de Brücke, Freud realizó su primer trabajo científico importante, el estudio de las células nerviosas de la lamprea, un pez primitivo. Describió con precisión microscópica la estructura de sus neuronas y publicó varios artículos técnicos que fueron bien recibidos en los círculos especializados. Estaba en su elemento. El silencio del laboratorio, el olor del formaldehído, la paciencia milimétrica del microscopio, aquello era su mundo. Pero antes de ese trabajo, como joven becario, Freud recibió una de las encomiendas más peculiares de la historia de la ciencia. Lo enviaron a Trieste, a la estación zoológica marina, con una misión que llevaba siglos desconcertando a los biólogos, encontrar los órganos sexuales de la anguila. Aristóteles ya se había preguntado cómo se reproducían las anguilas y nadie había logrado responderlo de manera satisfactoria. Los machos parecían no tener testículos detectables. El joven Freud pasó semanas enteras diseccionando más de 400 anguilas. Sentado frente al microscopio, con los dedos impregnados de sal y vísceras de pescado, buscando obstinadamente lo que nadie había encontrado. Al final fracasó. No pudo demostrar de manera concluyente la existencia de los órganos reproductores masculinos. Publicó un informe honesto de su fracaso y regresó a Viena. Pero el episodio tiene una dimensión casi simbólica que el propio Freud reconocería más tarde con humor amargo. Su primera investigación científica consistió en buscar obsesivamente la fuente oculta de la sexualidad en las profundidades de un ser vivo. El patrón de toda su carrera estaba ya trazado. En el laboratorio de Brücke, Freud desarrolló además una habilidad técnica de primer nivel en histología neurológica. Inventó nuevos métodos de tinción de tejidos nerviosos que permitían observar las células con una claridad sin precedentes. Realizó descubrimientos genuinos sobre la estructura del sistema nervioso que, en otras circunstancias, podrían haberle asegurado una carrera brillante como neurocientífico puro. Pero las circunstancias no fueron otras. Fueron las de siempre, el dinero, o más bien su ausencia. En 1882, con 26 años, Freud conoció a Martha Burns en casa de unos amigos comunes. Fue uno de esos encuentros que cambian de manera irreversible la trayectoria de una vida. Marta era hija de una familia judía culta aunque sin grandes recursos, tranquila y decidida a partes iguales, con una inteligencia discreta que sabría administrar a la perfección el caos doméstico de un genio errático. Freud se enamoró con la intensidad de quien lleva mucho tiempo esperando sin saberlo. En pocas semanas estaban prometidos. Pero casarse requería dinero. Y la carrera científica de laboratorio no daba dinero. Los puestos de profesor estaban ocupados durante décadas y raramente se concedían a judíos. Fue el propio Brücke, con la brutalidad amable de los que quieren bien, quien le dijo la verdad sin adornos: Freud, usted tiene talento, pero no tiene medios. No puede permitirse el lujo de la ciencia pura. Tiene que alimentar a una familia. Vaya al hospital. Para Freud, aquellas palabras sonaron como una sentencia de exilio. Abandonó el laboratorio, dejó atrás el microscopio y bajó del cielo de la ciencia abstracta a la tierra vulgar de la medicina práctica. En el Hospital General de Viena, Freud fue pasando por distintos departamentos con la actitud de alguien que cumple condena. Odiaba la sangre. Odiaba el sufrimiento clínico sin respuesta. Odiaba la rutina embrutecedora de las rondas hospitalarias. Pero continuaba porque Marta esperaba, porque el compromiso duraba ya casi 4 años y cada mes que pasaba sin boda era una herida más en su amor propio.
Necesitaba urgentemente algo que lo catapultara. Un descubrimiento. Una cura milagrosa. Un nombre. En 1884 encontró lo que creyó que era su oportunidad. Un artículo de un médico militar alemán describía los efectos energizantes de un alcaloide extraído de las hojas de coca, una planta originaria de América del Sur que los indígenas andinos llevaban siglos masticando para combatir el cansancio y el hambre de altitud. El compuesto se llamaba cocaína. En Europa era casi desconocido, caro y difícil de conseguir. Freud encargó 1 gramo a la farmacéutica Merck, gastando en ello el dinero que no tenía. La primera experiencia fue, para él, una revelación absoluta. La fatiga crónica que lo aplastaba desde hacía años se disipó en minutos. La depresión que había sido su compañera constante fue reemplazada por una energía eufórica, una claridad mental casi alucinatoria y una seguridad en sí mismo que rozaba la omnipotencia. Escribió cartas encendidas a Marta: me siento como un titán. Siento que podría mover montañas. Le envió pequeñas dosis de cocaína para que tuviera buen color en las mejillas. La compartió con sus colegas. La ofreció a sus hermanas. Cegado por la euforia subjetiva, Freud cometió el error fundamental de cualquier investigador: tomó su propia experiencia personal como evidencia científica. Sin ensayos controlados, sin grupos comparativos, sin seguimiento a largo plazo, publicó en el verano de 1884 su artículo Über Coca, un texto que no era propiamente un informe médico sino un himno entusiasta. Describía la cocaína como remedio para la depresión, la fatiga, la indigestión, el mareo por altitud, la adicción a la morfina y una docena de dolencias más. Y afirmaba, con rotundidad ciega, que no causaba adicción ni efectos secundarios graves. El artículo generó interés, pero la gloria se le escurrió de las manos por una distracción que lo atormentaría durante años. Freud había observado que la cocaína producía un adormecimiento notable en la mucosa de la boca y la lengua. Comentó esta observación casi de pasada a su colega el oftalmólogo Carl Kohler. Pero en ese momento tenía prisa por ir a Hamburgo a ver a Marta, a quien no veía desde hacía 1 año. El amor venció al instinto científico. Se fue. Mientras Freud paseaba con su prometida por los jardines de Hamburgo, Collier realizó el experimento decisivo. Aplicó una solución de cocaína sobre el ojo de una rana, luego sobre el suyo propio. El ojo perdió toda sensibilidad. Collier había descubierto la anestesia local ocular. En aquella época, las operaciones de catarata y otras cirugías oculares se realizaban con el paciente completamente despierto, sostenido por ayudantes, gritando de dolor o arriesgando la vida con el cloroformo. La solución de Collier revolucionó la cirugía oftalmológica de manera inmediata. En semanas, su nombre era conocido en todo el mundo médico. Cuando Freud regresó a Viena, encontró a su colega convertido en celebridad planetaria. Él, en cambio, era apenas el hombre que le había sugerido la idea. El que se fue al amor cuando debería haberse quedado en la ciencia. Pero el peor capítulo de la cocaína no fue ese. Fue lo que le pasó a Ernst von Fleissl-Marceau. Fleissl era todo lo que Freud admiraba y secretamente envidiaría: brillante, aristocrático, de familia distinguida, un científico de primera fila con una carrera impecable. Y también era su amigo más cercano, acaso el único al que Freud respetaba de igual a igual. Años atrás, trabajando en la morgue universitaria, Fleissl se había cortado un pulgar con un instrumental quirúrgico infectado. La herida no curó bien, fue necesaria la amputación. Pero en el muñón se formaron neuromas, crecimientos de tejido nervioso que generaban un dolor crónico de intensidad inimaginable. Fleissl llevaba años sobreviviendo a base de morfina. Era un adicto grave, un hombre brillante destruyéndose en tiempo real. Freud leyó en revistas americanas que la cocaína podía emplearse para tratar el morfinismo, sustituyendo gradualmente la morfina por la nueva sustancia. Decidió salvar a su amigo. Comenzó a administrarle cocaína en dosis crecientes como terapia de sustitución. Al principio los resultados parecieron milagrosos,
Fleisel abandonó la morfina, recuperó energía, volvió a hablar con inteligencia y viveza. Freud estaba exultante. Creía haber encontrado la cura de la adicción. Lo que siguió fue una pesadilla. Fleisel no se curó. Simplemente añadió una segunda adicción a la primera. Pronto consumía morfina y cocaína simultáneamente, en cantidades monstruosas. La cocaína en altas dosis y uso crónico produjo lo que los médicos de la época no tardarían en documentar: psicosis cocaínica. Fleisel comenzó a alucinar. Le parecía que bajo su piel se arrastraban miles de pequeñas serpientes blancas, insectos que excavaban en su carne desde dentro. El síntoma tiene nombre clínico: formicación, la sensación de hormigas o insectos bajo la piel. Se rascaba hasta sangrar. Gritaba. Se desesperaba. Freud pasó noches enteras sentado junto a la cama de su amigo, contemplando cómo una de las mentes más brillantes que había conocido se desintegraba en el delirio y el terror. Comprendió, con una lucidez que lo aplastó, que él lo había hecho. Con sus propias manos, con su entusiasmo ciego, con su prisa por encontrar la cura milagrosa, había acelerado la destrucción de su mejor amigo. Fleisel moriría años después, a los 45 años, en un estado de ruina total. En la prensa médica internacional comenzaron a aparecer, uno tras otro, informes devastadores sobre la adicción y las muertes provocadas por la cocaína. El médico alemán Albrecht Erlenmeyer publicó un artículo furioso llamando a la cocaína el tercer azote de la humanidad, tras el alcohol y la morfina, y señalando a Freud directamente como el responsable de haber desatado ese demonio. La reputación del joven médico quedó destruida. Lo llamaban aventurero irresponsable. Charlatán. El hombre que experimentaba con vidas humanas en busca de gloria fácil. El propio Freud tardó tiempo en desengancharse de la cocaína, aunque por fortuna no desarrolló una dependencia física grave. Pero el peso moral de lo ocurrido con Fleisel no lo abandonaría jamás. Llamaría a ese periodo de su vida su etapa salvaje. Y sin embargo, fue precisamente esta catástrofe el punto de inflexión que lo empujaría hacia el psicoanálisis. Tras comprobar que la química no podía curar la psique, que las sustancias solo desplazaban el dolor sin resolverlo, Freud comenzó a buscar en otro territorio. En las palabras. En los sueños. En el lenguaje cifrado del inconsciente. En 1885, huyendo de la vergüenza vienesa, Freud solicitó y obtuvo una beca para estudiar durante varios meses en París, en el Hospital de la Salpêtrière. Era una oportunidad para reinventarse lejos de quienes lo conocían. Y el hombre que lo esperaba al otro lado del Atlántico era Jean-Martin Charcot, posiblemente el neurólogo más famoso del mundo en aquel momento. La Salpêtrière tenía una historia siniestra. Había sido fábrica de pólvora, luego asilo para dementes, epilépticos y prostitutas. En sus corredores interminables vivían hacinadas más de 5.000 mujeres rechazadas por la sociedad, viudas sin recursos, enfermas mentales, criminales de poca monta, histéricas de todas las clases sociales. Era, en cierto sentido, el depósito de lo que la sociedad no quería ver. Y Charcot lo gobernaba como un monarca ilustrado de la locura. Charcot era un hombre de aspecto senatorial, con una mirada que inspiraba simultáneamente reverencia y miedo. Había convertido la neurología en un espectáculo científico. Cada martes, en el anfiteatro de la Salpêtrière, daba sus famosas conferencias públicas a las que asistían médicos, artistas, escritores y damas de la alta sociedad parisina. Era parte ciencia, parte teatro. Las pacientes histéricas eran llevadas al escenario, a veces en brazos, pues no podían caminar, y Charcot, mediante la hipnosis, demostraba en tiempo real la naturaleza psicológica de sus síntomas. Lo que Freud vio allí lo sacudió hasta los cimientos de su educación científica alemana. Bajo hipnosis, Charcot podía provocar en una mujer sana y normal una parálisis completa del brazo derecho con solo sugerirla verbalmente. Y con otra sugestión la eliminaba. Podía inducir ceguera, mutismo, convulsiones, anestesia localizada. Y podía revertirlos.
Demostró ante testigos que la diferencia entre la parálisis histérica y la parálisis orgánica no era anatómica, sino psicológica. La histérica seguía los patrones de lo que el paciente creía que debía paralizarse, no los patrones del sistema nervioso real. Para Freud, esto equivalía a una revolución copernicana en medicina. La enfermedad podía tener su causa no en ninguna lesión visible, no en ningún germen ni tumor, sino en una idea. Una idea implantada en la mente podía paralizar un cuerpo perfectamente sano. Y si las ideas podían enfermar, las palabras podían curar. Durante sus 4 meses en París, Freud absorbió cada conferencia, tradujo las lecciones de Charcot al alemán y consiguió audiencias privadas con el maestro que lo dejaron marcado para siempre. Fue en una de esas conversaciones donde escuchó a Charcot murmurar casi en voz baja, sin concederle mayor importancia: en estos casos nerviosos, siempre es cosa de los genitales. Toujours la chose genitale. Siempre lo genital. Charcot no desarrolló esa observación públicamente. Le parecía una conclusión demasiado escandalosa para sus auditorios. Pero Freud la guardó como una brasa encendida dentro del bolsillo. La sexualidad reprimida como causa de las neurosis. La idea no era nueva, algunos médicos la habían insinuado antes, pero nadie la había tomado en serio como principio organizador de toda una teoría de la mente. Eso sería tarea de Freud. Regresó a Viena en 1886 siendo otro hombre. Casó finalmente con Marta ese mismo año, tras 4 años de un noviazgo que los había vuelto a ambos locos de angustia y deseo contenido. Alquiló un apartamento en el número 19 de la Vergas y abrió una consulta privada. Pero tenía un problema fundamental: era un hipnotizador mediocre. Le faltaba el carisma magnético de Charcot. Muchos pacientes no entraban en trance. Otros fingían. Los que se curaban, recaían. Fue entonces cuando su colega y amigo Joseph Breuer le contó el caso de una paciente suya que llevaría en la historia el seudónimo de Anna O. Su nombre real era Bertha Pappenheim, y su histeria era una de las más complejas y espectaculares que Breuer había visto: parálisis de 3 extremidades, alteraciones visuales severas, incapacidad para beber agua a pesar de estar deshidratada, pérdida de su lengua materna y aparición espontánea de un inglés fluido que nunca había aprendido formalmente. Tenía 2 personalidades claramente distinguibles según las horas del día. Lo que Breuer descubrió casi por accidente fue que cuando Anna, en estados de semirrelajación o de confianza profunda, narraba sus fantasías, sus miedos y sus recuerdos con total libertad, sus síntomas mejoraban o desaparecían. La propia paciente bautizó el procedimiento con 2 nombres que quedaron para la historia. En inglés lo llamó Talking Cure, la cura por el habla. En alemán, con humor involuntariamente perfecto, lo llamó desollinamiento de la chimenea. Limpiar el tiro atascado de la mente con el cepillo de las palabras. Un ejemplo concreto impresionó a Freud más que cualquier argumento teórico. Anna no podía beber agua de ninguna forma, experimentando un asco violento cada vez que intentaba llevarse un vaso a los labios. Un día, en un estado de trance ligero, recordó y narró un episodio olvidado hacía tiempo: había visto, siendo niña, al perro asqueroso de su dama de compañía bebiendo del vaso que ella misma usaba. Había sentido una repulsión enorme, pero por educación y cortesía había guardado silencio. No lo había dicho. Ese silencio se había enquistado en su inconsciente como una espina. En el momento en que lo narró en voz alta, en que el recuerdo reprimido volvió al plano consciente con toda su carga emocional, la hidrofobia desapareció de manera instantánea y permanente. Pidió agua y bebió. Freud comprendió el mecanismo con una claridad que lo electrizó: el trauma no desaparece cuando lo reprimimos. Se hunde en el inconsciente, pero allí sigue activo, fermenta, genera presión, y esa presión busca una salida. La encuentra en forma de síntoma. El cuerpo habla lo que la boca calla. El médico no debía dar pastillas ni ordenar hipnótico, debía convertirse en arqueólogo del alma, excavar bajo la superficie, rescatar el afecto reprimido, obligar al paciente a revivirlo y nombrarlo, devolverlo inconsciente a la conciencia. Y entonces,
Solo entonces, el síntoma perdía su razón de ser y desaparecía. Durante los años siguientes, el apartamento de la Vercas 19 se convirtió en el laboratorio donde nacía una nueva disciplina. Freud atendía a sus pacientes en una consulta que era, en sí misma, un universo extraño. Las paredes estaban cubiertas de antigüedades egipcias, griegas y romanas, estatuillas de dioses, fragmentos de cerámica, bustos de mármol. Libros por todas partes, apilados en el suelo cuando ya no cabían en las estanterías. Un olor constante a tabaco de puro impregnando cortinas y alfombras. Y en el centro de todo, el diván, cubierto con una alfombra oriental que le había regalado una paciente agradecida, cargado ya de historia antes de que nadie se recostara en él. El método que Freud iba refinando era aparentemente sencillo en su descripción y radicalmente exigente en su práctica. Le pedía al paciente que se recostara, que cerrara los ojos, que se relajara. Y luego le daba una instrucción que contradecía toda la educación que la sociedad vienesa había inculcado: diga absolutamente todo lo que le pase por la cabeza. Sin censura. Sin selección. Sin vergüenza. Lo que parezca tonto, lo que parezca sucio, lo que parezca incoherente. Todo. La asociación libre llamaba Freud a esta técnica. Y Freud se sentaba detrás del diván, fuera del campo visual del paciente. Años después admitiría la razón real: simplemente no soporto que me miren fijamente durante 8 horas seguidas. Lo que iba descubriendo en esas sesiones era un territorio sin mapa. Los pacientes, cuando dejaban de censurar su propio discurso, comenzaban a orbitar involuntariamente alrededor de algo central, oculto, doloroso. Como una polilla que siempre vuelve a la misma llama sin poder evitarlo, sus pensamientos, aparentemente caóticos, convergían una y otra vez sobre el mismo punto oscuro. En los lapsus linguae, en las pausas, en las asociaciones aparentemente absurdas, irrumpía lo reprimido. El inconsciente se filtraba a través de las grietas del discurso consciente. Entre sus pacientes más influyentes figuró la mujer que pasaría a la historia como Dora, cuyo nombre real era Ada Bauer. Tenía 18 años cuando llegó a la consulta de Freud, enviada por su padre con síntomas de histeria, tos crónica, pérdida de voz, episodios de desmayo. Freud analizó el caso durante meses y publicó sus conclusiones en 1905, convirtiéndolo en uno de los más debatidos de la historia del psicoanálisis. La historia de Dora revelaba cómo las mentiras y los silencios de toda una familia podían producir neurosis en el miembro más vulnerable. También reveló los límites del propio Freud. La paciente abandonó el tratamiento de forma abrupta y él tendría que reconocer años después que había cometido errores cruciales al interpretar el caso. Hubo otros casos que se volverían legendarios. El hombre de los ratas, que padecía obsesiones terroríficas con escenas de tortura. El hombre de los lobos, un aristócrata ruso cuyo sueño de infancia con lobos blancos sentados en un árbol se convirtió en el texto más complejo y discutido del psicoanálisis. El pequeño Hans, un niño de 5 años con una fobia a los caballos que Freud analizó a través de correspondencia con su padre, sin llegar a ver al propio paciente. Cada caso era una expedición al interior de una mente humana, y cada expedición regresaba con un mapa más preciso del territorio desconocido. En 1896, mientras acumulaba estos materiales clínicos, Freud usó por primera vez en público el término que definiría su método y su movimiento: psicoanálisis. Lo pronunció en una conferencia científica ante un auditorio que lo escuchó con escepticismo glacial. Pero Freud estaba acostumbrado ya al escepticismo glacial. Siguió adelante. En octubre de 1896 murió Jacob Freud, su padre. Las relaciones entre ambos habían sido siempre complicadas: amor y decepción entretejidos, admiración infantil que fue evolucionando hacia una especie de piedad distante, cargada con el recuerdo del gorro en el barro. La muerte lo golpeó de una manera que él mismo no esperaba. Cayó en una depresión profunda, desarrolló síntomas cardíacos de origen claramente ansioso, sufrió ataques de miedo irracional y presentimientos de muerte.
Comprendió con una claridad incómoda que padecía exactamente lo mismo que trataba en sus pacientes. Pero Freud no tenía analista. No había nadie en el mundo formado para aplicarle el método que él mismo estaba inventando. Así que tomó la decisión más audaz de su carrera científica, se analizó a sí mismo. Cada mañana, al despertar, antes de levantarse de la cama, anotaba con precisión obsesiva sus sueños de la noche anterior. Los desmenuzaba. Los sometía al mismo procedimiento de asociación libre que aplicaba a sus pacientes. Los seguía como si fueran pistas en una escena del crimen cuyo criminal era su propio inconsciente. Para la ciencia oficial de la época, esto era un sinsentido que rayaba en el ridículo. Los científicos serios consideraban los sueños exactamente lo que parecían: ruido neurológico aleatorio, la actividad caótica de un cerebro parcialmente dormido. Los religiosos los consideraban mensajes divinos. Los románticos los llamaban el lenguaje del alma. Ninguna de estas perspectivas satisfacía a Freud. Propuso una cuarta: el sueño es un acto psíquico con sentido, gobernado por leyes que pueden identificarse y analizarse. Es el camino real hacia el inconsciente. El punto de partida formal para lo que se convertiría en su libro más importante fue un sueño que tuvo la noche del 23 al 24 de julio de 1895, mientras descansaba en la Villa Bellevue cerca de Viena. Es el sueño que los estudiosos llaman la inyección de Irma. En el sueño, Freud veía a una de sus pacientes reales, que llamó Irma para proteger su identidad. Ella se quejaba de dolores en la garganta. Él la examinaba y encontraba manchas blancas ominosas. Aparecían entonces otros médicos, entre ellos un colega llamado Otto, que le inyectaba a Irma algo con una jeringa sucia. Cuando Freud despertó, en lugar de descartar la pesadilla como basura onírica, la sometió al mismo análisis que a cualquier material clínico. El resultado lo asombró. El día anterior al sueño, ese mismo colega Otto le había hecho un comentario levemente crítico sobre el tratamiento de Irma, insinuando que no iba tan bien como debería. El sueño era la respuesta del ego herido. En él, Freud desplazaba la responsabilidad del fracaso terapéutico. La culpa era de Irma, que no cooperaba, o del colega Otto, que había puesto la inyección sucia. El sueño era un mecanismo de defensa del yo, una construcción narrativa inconsciente destinada a preservar la autoestima del soñador. Conclusión: el sueño cumple un deseo. Siempre. Incluso las pesadillas más aterradoras contienen, cifrado bajo capas de distorsión, el cumplimiento de algún deseo prohibido o inaceptable. El autoanálisis lo llevó a territorios aún más oscuros y personales. Analizando sus recuerdos de infancia y los sueños que los evocaban, Freud descubrió en sí mismo algo que lo perturbó profundamente: celos infantiles hacia su padre, como rival por el amor de su madre. Atracción hacia la madre. El deseo infantil de eliminar al rival y poseer exclusivamente al ser amado. Se miró en ese espejo y lo que vio no era una perversión individual, sino un patrón universal. Lo encontró confirmado en la tragedia más famosa de la literatura griega, Edipo Rey, donde el héroe mata a su padre sin reconocerlo y se casa con su madre sin saberlo. Así bautizó Freud el núcleo de su teoría del desarrollo psíquico, el complejo de Edipo. En 1899, tras 4 años de trabajo intensísimo, el manuscrito estaba terminado. Su editor, algo astutamente, puso en la portada la fecha de 1900, aunque el libro salió en noviembre del 1999, para que la obra apareciera inaugurando el siglo nuevo. Se llamaba Die Traumdeutung, la interpretación de los sueños. Freud sabía que era lo mejor que había escrito. Esperaba una explosión. No hubo explosión. Hubo silencio, y luego burlas. En los primeros 6 años se vendieron 351 ejemplares. Las reseñas en las revistas médicas oscilaban entre el desdén y la carcajada. Los psiquiatras lo llamaban cuento no científico, lectura de la borra del café. La idea de que los sueños contienen mensajes cifrados del inconsciente les parecía un regreso a la superstición medieval, incompatible con cualquier pretensión de rigor.
Y la idea de que detrás de casi todo sueño hay un deseo sexual reprimido provocaba en el público victoriano una mezcla de escándalo y repugnancia. Freud se vio de nuevo aislado, tachado de excéntrico, de pornógrafo del inconsciente, de hombre obsesionado con pensamientos sucios. Tenía más de 40 años, 6 hijos, una consulta que apenas generaba lo suficiente para vivir, y la sensación aplastante de gritar en el desierto. Escribía cartas desesperadas a su único confidente de esos años, su amigo Wilhelm Fies, un médico berlinés con quien mantuvo una correspondencia apasionada que fue también parte fundamental de su autoanálisis. Estoy completamente solo, le escribía. Mis descubrimientos son la voz que clama en el desierto. Pero no cedió ni un centímetro. La terquedad de quien está absolutamente seguro de tener razón puede ser el rasgo más terrible o el más heroico de un carácter humano. En Freud, era ambas cosas a la vez. Si la interpretación de los sueños fue recibida con silencio hostil, el libro que Freud publicó en 1905 produjo algo cualitativamente diferente, un escándalo activo, ruidoso, indignado. Se llamaba Tres ensayos de teoría sexual y fue, posiblemente, el texto más odiado y más influyente de los primeros 50 años del siglo XX. Para entender por qué causó semejante impacto hay que recordar el contexto moral en el que fue lanzado. La ciencia médica oficial de la época enseñaba que la sexualidad humana despertaba en la pubertad y que su única función legítima era la reproducción dentro del matrimonio. Todo lo que se saliera de esos límites, la masturbación, las fantasías, la homosexualidad, cualquier forma de erotismo que no condujera directamente a la procreación, era clasificado como perversión, enfermedad o pecado. La sexualidad infantil era, sencillamente, un concepto imposible. Los niños eran seres inocentes, angélicos, asexuados por definición. Freud destruyó esta construcción con la precisión y la frialdad de un cirujano. Introdujo el concepto de libido como la energía psíquica fundamental, la fuerza que no solo impulsa al deseo sexual sino que alimenta toda aspiración humana, la creatividad, la ambición, la búsqueda de conocimiento, el amor en todas sus formas. La libido no aparece en la pubertad. Está presente desde el nacimiento. Y el niño no es un ángel inocente sino, en su terminología, un perverso polimorfo, un ser que experimenta placer erótico de múltiples maneras y en múltiples zonas del cuerpo, y que solo la presión de la educación y la socialización va encauzando hacia las formas adultas y socialmente aceptadas. Describió el desarrollo psicosexual por etapas, la fase oral, centrada en la boca y el placer de la succión, la fase anal, donde el control del esfínter se convierte en el primer campo de batalla entre el deseo del niño y las demandas de la sociedad, la fase fálica, donde aparece el complejo de Edipo y la angustia de castración, el periodo de latencia, y finalmente la fase genital adulta. Cualquier interrupción traumática en alguna de estas fases podía producir una fijación, un punto de bloqueo que se manifestaría décadas después como neurosis. El adulto neurótico era, en cierto sentido, un niño bloqueado en algún punto del camino. La reacción fue inmediata y violenta. En los congresos médicos se mencionaba el nombre de Freud y los profesores golpeaban la mesa. Lo llamaban pornógrafo con ínfulas científicas. Alcantarilla vienesa, decían de su obra. Un neurólogo alemán de renombre declaró públicamente que el psicoanálisis no era un asunto de discusión científica sino de la policía moral. La prensa antisemita de Viena y Berlín encontró en el libro Munición Perfecta, el psicoanálisis como ciencia judía destinada a corromper los valores cristianos europeos, a envenenar la inocencia de los niños y a justificar la depravación. Los pacientes comenzaron a sacar a sus hijos de su consulta. Los colegas dejaban de saludarle por la calle. Su candidatura a profesor universitario fue vetada durante años. Pero Freud respondió a cada ataque con una claridad gélida que ya era casi arrogancia: pueden insultarme cuanto quieran. No pueden refutar los hechos. Yo simplemente he levantado la tapa de la alcantarilla y el olor que sale no les gusta. Pero es el olor de su propia esencia.
A pesar del rechazo general, o quizás precisamente a causa de él, en torno a Freud comenzó a formarse un grupo de seguidores con la misma intensidad gravitacional con que los planetas se agrupan en torno a una estrella. Desde 1902, cada miércoles por la noche, su apartamento de la Vergas 19 se convertía en el centro de un universo intelectual cargado de humo de tabaco, café negro y debate encendido. Los participantes de la Sociedad Psicológica de los miércoles eran una colección heterodoxa y fascinante. No eran eminencias académicas de currículum impecable. Eran médicos marginados, intelectuales sin cátedra, escritores que intuían que aquella nueva ciencia tocaba algo verdadero, hombres que por una razón u otra no cabían en los marcos de la ciencia oficial. Alfred Adler, brillante y combativo. Wilhelm Steckel, clínico intuitivo y algo caótico. Max Kahane y Rudolf Radler, médicos de guardia fiel. El grupo fue creciendo gradualmente, incorporando figuras que se volverían legendarias: Otto Rank, Sándor Ferenczi, Honest Jones. Las reuniones tenían una atmósfera que oscilaba entre la célula revolucionaria y la tertulia de café vienés, pasando a veces por algo que recordaba sospechosamente a una reunión de secta. El aire de la sala de espera era gris de tabaco. Sobre la mesa había café negro y pasteles. Y Freud presidía como un patriarca indiscutible, escuchando, preguntando, orientando, y siendo absolutamente incapaz de tratar como iguales a quienes discrepaban de sus conclusiones fundamentales. Era el fundador de un movimiento que también era su hijo, y la confusión entre el rol de científico y el de padre espiritual empezaría a costarle caro. En 1907 llegó el que Freud consideraría su mayor triunfo hasta entonces, la aparición de Carl Gustav Jung. Con la llegada de Jung, el psicoanálisis dejaba de ser un club de médicos judíos vieneses para convertirse en un movimiento internacional con vocación científica universal. Pero la historia de esa relación merece un capítulo propio. En 1909, Freud y Jung fueron invitados a Estados Unidos, a la Universidad Clark de Massachusetts, para impartir conferencias. Fue el primer reconocimiento oficial del psicoanálisis por parte del mundo académico anglosajón, que recibiría las ideas de Freud con mucho más entusiasmo que la Europa continental. De pie en la cubierta del barco que se aproximaba a Nueva York, mirando la Estatua de la Libertad recortarse contra el horizonte, Freud se volvió hacia Jung con esa mezcla de ironía y orgullo que le era característica y dijo la frase que se citaría infinitas veces: «No saben que les traemos la peste». No se refería a una enfermedad. Se refería a la verdad. La verdad de que la civilización es una costra fina sobre un volcán de instintos. Que la religión es una neurosis colectiva, una ilusión que el hombre fabrica para protegerse del miedo a la muerte y a la naturaleza. Que la cultura se construye sobre la represión del deseo, y que precisamente esa represión es la fuente de toda neurosis. La recibieron con ovaciones. Freud regresó a Viena triunfante por primera vez en su carrera. La relación entre Freud y Carl Gustav Jung es uno de los grandes dramas intelectuales del siglo XX. Para entenderla hay que comprender primero lo que cada uno veía en el otro, porque lo que veían no era simplemente un colega, era una proyección de sus necesidades más profundas. Freud, que ya pasaba de los 50 y sentía el peso de su aislamiento, vio en el joven Jung todo lo que él no era: joven, de apariencia imponente, suizo protestante, de familia distinguida, sin el estigma de ciencia judía que le lanzaban a él. Jung podía llevar el psicoanálisis más allá de los guetos culturales en que estaba encerrado, legitimarlo ante el mundo académico internacional. Lo llamó su hijo mayor, su príncipe heredero, su Josué, el que llevaría al pueblo a la tierra prometida después de que Moisés, él mismo, hubiera muerto en el desierto. Jung, por su parte, tenía 32 años cuando fue a Viena en 1907 y habló con Freud durante 13 horas seguidas. Venía de Zúrich, de la prestigiosa clínica Burgolsli, donde trabajaba bajo la dirección de Eugen Bleuler, el inventor del término esquizofrenia. Había leído a Freud con devoción y fascinación. Y en el anciano de la Vergas encontró la figura de padre que su propio padre, un pastor protestante lleno de dudas angustiosas, no había podido ser.
un hombre que no tenía miedo de mirar al abismo de la mente humana. Alguien con quien, por primera vez, podía hablar de verdad. Pero las semillas de la ruptura estaban plantadas desde el primer día en la incompatibilidad profunda de sus naturalezas. Freud era un materialista declarado, un ateo convencido, un determinista biológico que creía que todo fenómeno psíquico tenía, en última instancia, una base en los instintos y la biología. Para él el inconsciente era el depósito de los deseos reprimidos, el sótano donde la civilización guardaba lo que no se atrevía a mostrar. Jung, en cambio, era por temperamento un místico. Le interesaban los mitos, los arquetipos, las religiones comparadas, la alquimia, los fenómenos parapsicológicos. Creía que el inconsciente no era solo personal sino también colectivo, que compartimos con toda la humanidad una capa profunda de imágenes y patrones que se manifiestan en los mitos de todas las culturas. La primera grieta seria apareció durante el viaje en barco a Estados Unidos en 1909. Pasaron 7 semanas analizándose mutuamente los sueños cada día, un experimento intelectualmente peligroso que suponía un nivel de igualdad que ninguno de los dos podía sostener del todo. Un día, Jung le narró un sueño complejo cuya interpretación requería ciertos datos personales de la vida de Freud. Freud se negó en seco: no puedo arriesgar mi autoridad. La frase, que debería haber sido una confesión incómoda, fue pronunciada con sequedad clínica. Jung escuchó lo que no se dijo, que para Freud el poder era más importante que la verdad. En ese instante, según su propio testimonio posterior, la autoridad de Freud sobre él quedó efectivamente destruida. El conflicto fue escalando durante los años siguientes. Freud exigía de Jung una lealtad dogmática a la sexualidad como motor central de toda psicología. En una conversación memorable le rogó casi con angustia: prométame que nunca abandonará la teoría sexual. Es el bastión más importante. Debemos convertirla en un dogma, en una fortaleza inexpugnable. Jung quedó helado ante la palabra dogma. Para un científico, un dogma es la negación de la ciencia. Respondió que una fortaleza inexpugnable le parecía una prisión, no un fundamento. La conversación terminó sin resolverse. En 1912, Jung publicó Transformaciones y símbolos de la libido, en el que redefinía la libido no como energía sexual específica sino como energía vital general, manifestable en la creatividad, la religión, la búsqueda espiritual. Para Freud, aquello no era una discrepancia científica, era una traición. La carta final de Jung, en enero de 1913, fue un documento extraordinariamente duro. Acusó a Freud de comportarse no como un científico sino como un profeta que castigaba la disidencia clasificándola como neurosis. Usted trata a sus alumnos como pacientes. No soy su paciente. Deje de jugar al padre. Freud respondió con 4 palabras que funcionaron como portazo: propongo cesar relaciones. Los desmayos de Freud son el detalle más perturbador y más revelador de toda esta historia. En 2 ocasiones, en presencia de Jung, Freud se desmayó repentinamente. La primera vez, en Bremen en 1909, Jung hablaba con entusiasmo sobre las momias de pantano, cuerpos prehistóricos conservados en turberas del norte de Europa. Freud interpretó de golpe ese interés por cadáveres como el deseo inconsciente de Jung de verle muerto. Perdió el conocimiento. La segunda vez, en Múnich en 1912, la conversación giraba en torno a un faraón egipcio que había borrado sistemáticamente el nombre de su padre de todos los monumentos. Freud volvió a desvanecerse. Jung, alto y corpulento, lo levantó en brazos como a un niño y lo llevó al sofá. En ese momento simbólico, el parricidio intelectual se había consumado. El padre yacía indefenso en brazos del hijo. Las consecuencias de la ruptura fueron devastadoras para ambos, aunque de maneras diferentes. Freud se encerró aún más en el círculo de los fieles, creó un comité secreto de 7 discípulos de confianza, entre ellos Jones, Ferenczi y Rank, y les regaló a cada uno un anillo con una gema antigua tallada como signo de pertenencia a la orden.
Publicó un artículo histórico en el que excomulgó públicamente a Jung de la Iglesia del Psicoanálisis. Jung, por su parte, se hundió en una crisis espiritual profunda que duró 6 años y que él mismo llamó mi confrontación con el inconsciente. Tuvo visiones de ríos de sangre inundando Europa. Oyó voces. Dibujó mandalas en un cuaderno rojo que no vería la luz hasta casi un siglo después. Pensó seriamente que estaba enloqueciendo. 3 meses después de su última carta a Freud, estalló la Primera Guerra Mundial. Las visiones resultaron ser profecías. Para Sigmund Freud, la Primera Guerra Mundial fue algo mucho más complejo que una catástrofe histórica. Fue la demostración brutal de que su teoría más oscura era correcta, y esa corrección no le produjo satisfacción alguna, solo una tristeza helada. Hasta 1914, su psicología había girado principalmente en torno a la libido, al deseo sexual reprimido, a Eros como motor fundamental de la vida psíquica. Pero lo que ocurrió entre 1914 y 1918 no podía explicarse solo con el deseo. Aquello era algo diferente. Aquello era el placer de destruir. Freud vio como naciones que se consideraban la cima de la civilización humana, las mismas que habían producido a Beethoven y a Goethe, a Voltaire y a Cervantes, se exterminaban mutuamente con un entusiasmo que no parecía forzado sino genuino. Los soldados no iban al frente solo por obediencia, había en muchos una excitación, una liberación, una descarga de algo que la vida civil había mantenido encarcelado. Los gases, las trincheras, los millones de muertos, aquello no encajaba en ningún modelo basado únicamente en el principio del placer. Sus hijos se fueron al frente. Sus pacientes se fueron al frente. La correspondencia quedó interrumpida, las sesiones analíticas vacías. Viena, la ciudad que lo había rechazado y luego, a regañadientes, lo había coronado, empezaba a mostrar su cara más oscura. Freud trabajaba en silencio, rodeado de escasez y de una angustia que sus cartas de esos años dejan entrever solo de manera oblicua, nunca directamente. Él no era hombre de exhibir debilidad. En 1920, 2 años después del final de la guerra, publicó el ensayo que se convertiría en el acorde final de su sinfonía filosófica, Más allá del principio del placer. En él introducía Thanatos, el instinto de muerte. La tesis era aterradora en su sencillez. En todo ser humano, junto al impulso vital de Eros, habita un instinto antiguo y oscuro de destrucción. El deseo de retornar al estado de no existencia, de disolver la tensión de vivir en la nada inorgánica. Este instinto puede volverse hacia afuera, manifestándose como agresividad y violencia. O puede volverse hacia adentro, manifestándose como autodestrucción, culpa y masoquismo. La guerra no era una aberración de la naturaleza humana, era su expresión más honesta y desnuda. También en 1920 murió Sophie, su hija favorita, víctima de la pandemia de gripe española. Tenía 26 años y 2 hijos pequeños. Freud recibió la noticia con una contención que sus allegados encontraron perturbadora, casi sobrenatural. No lloró en público. Continuó trabajando. Solo mucho más tarde, en cartas a amigos, dejaría escapar frases que traicionaban el dolor. En lo profundo, en mi inconsciente, no creo todavía en la muerte de mi querida Sophie. Años después perdería también al hijo de Sophie, el pequeño Heinz, al que llamaba Inele, el nieto que más quería. Ante esa segunda pérdida, incluso la coraza se agrietó. Confesó que era el único duelo que lo había quebrado de verdad. En 1923, con 67 años, Freud notó una irritación persistente en el interior de su boca. El cigarro, como siempre, ardía entre sus dedos. Llevaba décadas fumando 20 puros diarios y lo sabía perfectamente. Cuando finalmente fue a que le examinaran la lesión, el diagnóstico fue cáncer de mandíbula y paladar. Epitelioma, el tipo de cáncer que produce una de las muertes más lentas y dolorosas que existen. Lo que siguió fue una odisea médica de 16 años que estira la credibilidad de lo que el cuerpo y la voluntad humana pueden soportar. La primera intervención quirúrgica casi lo mató,
hubo una hemorragia durante la operación y estuvo a punto de no despertar. En total, a lo largo de esos 16 años, se sometería a 33 operaciones. Le extirparon porciones crecientes de la mandíbula y el paladar. Para poder comer y hablar, le fabricaron una prótesis enorme de caucho y metal que debía insertarse en la cavidad donde antes había tejido vivo. La llamaba el monstruo. Rozaba sin descanso contra la carne en carne viva. Causaba un dolor constante que no cesaba nunca, ni de día ni de noche. Comer se convirtió en una tortura. Hablar requería un esfuerzo que lo dejaba extenuado. De la herida emanaba un olor a putrefacción que hacía insoportable la proximidad física. Su amada perra, una Chop Chop a la que adoraba, dejó de acercársele porque el olor la perturbaba. Esta pequeña traición involuntaria del animal al que quería le dolió, según sus allegados, más que muchos de los insultos que había recibido a lo largo de su vida. Pero Freud rehusó con absoluta firmeza los analgésicos potentes. Solo tomaba aspirina. Decía, prefiero pensar entre tormentos que no pensar en absoluto. Quería morir lúcido. Y mientras su cuerpo se destruía, su mente siguió produciendo algunas de sus obras más ambiciosas y controvertidas. El malestar en la cultura, publicado en 1930, fue su gran meditación final sobre la condición humana, el precio que pagamos por vivir en sociedad, la represión permanente que la civilización exige y el sufrimiento crónico que esa represión genera. La pregunta que planteaba era brutal: ¿vale la pena el trato? ¿La seguridad y los beneficios de la civilización justifican la mutilación permanente de nuestros instintos? Su respuesta era genuinamente ambigua, no sabía si el balance era positivo. En el futuro de una ilusión desmontó la religión con una frialdad clínica que escandalizó incluso a sus propios seguidores. La fe en Dios era, para Freud, una neurosis colectiva, el equivalente adulto del anhelo infantil de un padre todopoderoso que proteja del miedo. Mientras tanto, en Europa, los vientos se hacían cada vez más siniestros. En enero de 1933, Adolf Hitler asumió la Cancillería alemana. En mayo de ese mismo año ardieron en las plazas de varias ciudades alemanas las primeras hogueras de libros. Las obras de Einstein, de Marx, de Heinrich Heine, de Kafka, de Magnus Hirschfeld y las de Freud. Las imágenes llegaron a Viena. Freud, cuando le informaron, respondió con su característico sarcasmo cargado de amargura: ¡qué progreso! En la Edad Media me habrían quemado a mí. Ahora se conforman con quemar mis libros. No comprendía, o no quería comprender, que las hogueras de libros eran solo el prólogo. Que los hornos para los libros eran la prueba general para los hornos para las personas. Se negó obstinadamente a abandonar Viena. Tenía 81 años. Estaba enfermo y en dolor constante. Aquella ciudad lo había maltratado durante décadas y también lo había formado. Era su ciudad, su lengua, el único escenario que conocía. Tenía la convicción, o quizás la esperanza desesperada, de que Austria no caería. Sobreestimó la resistencia del mundo civilizado a la barbarie. El gran analista de las ilusiones humanas sucumbió, al final, a su propia ilusión más íntima. El despertar llegó en la madrugada del 12 al 13 de marzo de 1938. Los tanques de Hitler cruzaron la frontera austríaca mientras la multitud vienesa los recibía con ovaciones. El Anschluss, la anexión. En pocas horas, la Berggasse 19 fue registrada por tropas de la CSA que confiscaron dinero y documentos. Días después, la Gestapo se llevó a Anna Freud para un interrogatorio. Anna no era solo su hija menor, era su enfermera, su secretaria, su albacea intelectual, su único apoyo real en los últimos años. Durante todo el día que ella estuvo ausente, Freud permaneció en su estudio sin moverse, fumando sin parar, mirando la pared. Le había dado a Anna una dosis de veneno para que pudiera suicidarse si comenzaban a torturarla. Afortunadamente, fue liberada gracias a las gestiones del embajador estadounidense. En ese momento, Freud cedió. Había que irse. La salvación llegó en la figura de Marie Bonaparte, princesa francesa,
bisnieta de Napoleón y una de sus pacientes más leales y más ricas. Ella negoció directamente con los nazis el pago del impuesto de fuga del Reich, una extorsión legalizada de la que el régimen extraía fortunas a los judíos que querían salvar la vida. El 4 de junio de 1938, Sigmund Freud, su esposa Marta y su hija Ana subieron al Orient Express en dirección a París y después a Londres. Antes de partir, los nazis le obligaron a firmar un documento declarando que había sido tratado con total respeto y libertad por las autoridades alemanas. Según la leyenda, confirmada por testimonios cercanos, Freud firmó y luego añadió de su puño y letra al pie del documento: puedo recomendar cordialmente a la Gestapo a cualquiera. Una última bala verbal disparada de espaldas al retirarse. Pero la fuga tuvo un precio que lo perseguiría hasta el final. Sus 4 hermanas ancianas, Rosa, Marie, Adolfine y Pauline, no pudieron salir. Los nazis no las dejaron. Freud no lo supo con certeza hasta el final, pero las 4 morirían en los campos de exterminio. Rosa en Auschwitz. Las demás en Treblinka y Theresienstadt. Se fueron al gas con el apellido de su hermano famoso. Él murió sin saber su destino exacto, pero con el peso de haberlas dejado atrás. En Londres, la recepción fue apoteósica. La casa de Hampstead se llenó de flores y cartas de todo el mundo. Lo visitaron H. G. Wells, Stephen Zweig, Salvador Dalí, que dibujó un retrato de el agonizante con ese realismo alucinado que era su firma. La Royal Society le entregó su libro de firmas, el mismo en que estaban Newton y Darwin, como reconocimiento de su lugar en la historia del pensamiento humano. Freud recorrió las páginas con los dedos y no dijo nada. Solo miró. El último año de Freud en Londres fue una agonía sin pausa. El cáncer había perforado la mejilla desde dentro. La herida ya no podía cubrirse. El olor era insoportable incluso para quienes lo amaban. Tuvo que cubrir la jaula de sus canarios con una gasa porque uno de los pájaros había muerto por el olor que emanaba de su cuerpo. No podía leer más de unos minutos. No podía hablar. No podía dormir. El dolor era constante, sin intervalos de alivio. El 1 de septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Freud lo supo. Lo escuchó en la radio que Ana encendía en el cuarto contiguo. Thanatos, su instinto de muerte, confirmado a escala planetaria por segunda vez en su vida. Hacía tiempo que tenía un pacto con su médico personal, Max Schur. Un pacto que consistía en una promesa simple: cuando llegara el momento en que el dolor no tuviera sentido, cuando ya no hubiera nada que ganar sino solo padecer, Schur no le dejaría sufrir innecesariamente. El 21 de septiembre de 1939, Freud tomó la mano de Schur y le dijo en voz queda, con la claridad del hombre que ha pensado en este momento durante mucho tiempo: Schur, recuerda nuestro trato. Esto ya es solo tortura y ha perdido todo sentido. Schur comprendió. Le administró 3 centigramos de morfina, una dosis que para un cuerpo tan debilitado era definitiva. Freud suspiró, cerró los ojos y se quedó dormido. 12 horas después, Schur repitió la dosis. Freud no volvió a despertar. Murió a las 3 de la madrugada del 23 de septiembre de 1939, 83 años después de haber llegado al mundo envuelto en el velo que su madre interpretó como señal de grandeza. Su cuerpo fue incinerado y las cenizas depositadas en una urna griega antigua, regalo de Marie Bonaparte, que hoy reposa en el crematorio de Golders Green, en Londres. ¿Cuál es entonces el legado de este hombre que tanto se equivocó y tanto acertó? Muchas de sus teorías concretas no han resistido el escrutinio de la psicología experimental moderna. La envidia del pene como explicación universal de la psicología femenina ha sido descartada con razón. La interpretación simbólica de los sueños como método diagnóstico no tiene respaldo empírico sólido. Las etapas del desarrollo psicosexual, tal como las describió, son cuestionadas en múltiples aspectos. El dogmatismo con que defendió algunas posiciones ha impedido durante décadas el avance honesto del conocimiento. Pero los cimientos que construyó siguen en pie.
La idea de que existe un nivel de procesamiento mental por debajo de la conciencia ordinaria, que los traumas de la infancia dejan marcas que afectan la vida adulta, que los mecanismos de defensa distorsionan nuestra percepción de la realidad, que el cuerpo puede manifestar el dolor psíquico que la mente no puede procesar, todo esto ha sido confirmado, matizado y ampliado por la neurociencia, la psicología cognitiva y la psicología del trauma de las últimas décadas. Más allá de la clínica, Freud cambió el lenguaje con el que la humanidad habla de sí misma. Cuando pronuncias las palabras ego, represión, complejo, inconsciente, lapsus, proyección, negación, trauma, libido, estás hablando el idioma de Freud. Cuando un novelista describe los sueños de un personaje como reveladores de su psicología más profunda, está usando a Freud. Cuando una película de terror te muestra al monstruo como proyección del miedo interior del protagonista, está usando a Freud. Cuando un padre moderno reflexiona sobre si su manera de criar a su hijo le dejará marcas emocionales duraderas, está pensando con categorías que Freud puso en circulación. Fue el Copérnico que demostró que nuestro yo consciente no es el centro del universo mental. Fue el Darwin que mostró que bajo la fina costra de la civilización vivimos aún regidos por pulsiones animales de millones de años de antigüedad. Y fue, sobre todo, el hombre que se atrevió a bajar al sótano oscuro del alma humana, sin linterna, armado solo con la convicción de que la verdad, por mucho que duela, es siempre preferible a la mentira cómoda. Encendió una luz en ese sótano. Temblorosa, imperfecta, proyectando sombras deformes en las paredes. Pero fue el primero en bajar. Y en la oscuridad que encontró, reconoció algo que todos llevamos dentro y que muy pocos se atreven a mirar de frente. Eso solo, en un mundo que prefería seguir mirando hacia otro lado, fue suficiente para cambiar la historia.